Buenas tardes, mi nombre es Yamil John Surco Vargas, estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad Continental. Primeramente, gracias por aceptar la invitación y poder realizar esta entrevista que comprende un trabajo académico del curso de Intervención en Salud Pública, Género, Sexualidad y Violencia Estructural. Para comenzar, quisiera que me digas cómo te llamas. Muy buenas tardes, Yamil. Mi nombre es Erika Cárdenas Andrade. Gracias a ti, Erika, por el apoyo en esta entrevista. ¿Me podrías indicar en qué ciudad radicas, a qué te dedicas o qué profesión ejerces? Soy de la ciudad del Cusco, tengo de profesión abogada. Ok, muchas gracias. Bien, para comenzar yo quiero dar este pequeño comentario sobre la educación integral, ya que en la última publicación de la UNESCO, que ha titulado hace poco, indica, ¿no?, que es un programa eficaz de educación sexual en la escuela, y además esta publicación está titulada en las orientaciones técnicas internacionales sobre educación en sexualidad, un enfoque basado en la evidencia para escuelas, docentes y también los educadores de la salud. Dicho esto, quisiera comenzar con esta pregunta. ¿Cómo consideras una educación sexual integral en los colegios? Mm, Respecto a ese tema, Yamil, considero que una educación sexual integral en los colegios va a ser importante porque sería como una estrategia que va a traer múltiples beneficios, puesto que este tendría pues un paquete de enseñanzas que de repente van a incluir actividades que se van a realizar de manera oportuna, esto dependiendo la edad de los jóvenes, de los niños a los cuales se podría dar, ¿no? Y es importante que desde pequeños también puedan conocerse su cuerpo y en base a esa educación sexual tengan que ser pues bastante responsables con ellos mismos y así de esta manera poderse respetar como seres únicos y respetar también a sus prójimos. Por ejemplo, hoy en día, lamentablemente, muchos jovencitos empiezan a muy corta edad la vida sexual y es algo que desde un punto de vista que de repente no tiene nada de malo, pero debido a esa inexperiencia es que en muchos casos pues terminan en un embarazo de repente no deseado y son pues consecuencias que a veces traen mucha preocupación, más que todo por su edad, ¿no? Y asimismo también es importante que de repente los jóvenes hoy en día tengan bastante comunicación con sus padres, tengan esa confianza de contarles, ¿no? Cuando de repente tienen esa intención de querer experimentar con el tema de la sexualidad y de esta manera, pues, este tema ya no sea un tabú, sino que simplemente ellos también dejen de experimentar de repente solos ahora con la tecnología, con el internet, con el celular que ya lo tienen a la mano cada uno de ellos, es que empiezan a buscar información, pero de repente es la información equivocada y que no ayuda, ¿no? Y yo creo que necesitan pues el apoyo de siempre una supervisión de un adulto y con mayor razón la tarea más importante vendría de casa, como son los padres. Claro, y bien, debería sorprendernos esta clase de escenas, como los embarazos no deseados. Claro que no, por supuesto que no nos debe sorprender porque si bien es cierto, pues ha conllevado a que de repente al experimentar los jóvenes el tema de la sexualidad han tenido pues ese resultado, podemos decir, ¿no? De un embarazo no deseado. Y es que los jovencitos previamente pues no tienen esa formación en los valores, como lo decía, ¿no? De repente no hay esa confianza y no pueden ser bastante responsables con sus actos, que nadie les ha enseñado, por supuesto que solamente ellos han ido aprendiendo poco a poco en lo que van experimentando y no podemos nosotros exigirles de repente algo que ellos no saben. Entonces es aquí donde de repente podemos ver una educación sexual integral que es bastante imprescindible para que un niño, un adolescente o un jovencito pues adquiere esas actitudes responsables relacionadas con la sexualidad y sobre todo también respetar a su prójimo. También podemos decir, Yamil,
que la educación integral no va a traer pues únicamente temas relacionados a lo que son las relaciones sexuales, también pues promueve una cultura de respeto con su entorno. Digo esto porque en estos últimos años, últimos tiempos, el machismo ha escalado pues hasta los niveles inimaginables, y porque años atrás solo se podía ver que de repente se daba pues en los hogares, ahora podemos ver también en nuestras propias autoridades. Es por ello que esta clase de ejemplos nos muestran pues que la figura de repente de la mujer, ¿no? Que es un poco más vulnerable en nuestra sociedad, es vista desde un concepto erróneo, y es precisamente donde se está evidenciando pues que una educación sexual integral puede y debe ayudar a la formación de los valores, tanto en los hombres como en las mujeres. Y esto debe darse pues desde una corta edad, ¿no? Desde muy joven, desde muy niños que ya debemos conocer. Y de esta manera, pues, se va a tener un cambio en la sociedad con respecto a respetar los derechos a la identidad, la no discriminación, también a respetarnos a nosotros mismos y respetar también, en este caso, nuestros cuerpos si hablamos de sexualidad. Otra cosa que también de repente tendría que señalarte respecto a este tema, Yamil, sería pues que la educación sexual integral va a generar un cambio positivo en el desarrollo de los adolescentes. Sin embargo, también hay muchas instituciones educativas que en la práctica pues obvian este tema, esta materia, cuando de repente es parte fundamental de la formación, en este caso de los escolares. Ahora, por ejemplo, con el tema de la pandemia, de las clases virtuales, se ha dejado de lado y simplemente se han basado de repente en temas educativos y más no en temas pues de lo que es de repente los valores más que todo para los estudiantes, ¿no? Como es el tema fundamental de la educación integral sexual. Según revisaba algunos artículos, he podido ver pues que en el año 2019 se ha desarrollado un diagnóstico, por ejemplo, de la educación sexual integral aquí en las escuelas de la ciudad del Cusco, y los resultados que han mostrado ha sido pues que los colegios evaluados desarrollaron de una manera integral los programas sobre sexualidad. De repente no han sido como uno esperaría, ¿no? Simplemente de repente no lo toman en cuenta dentro de la currícula, y entonces los estudiantes simplemente dejan de pasar este tema y como siempre lo voy a recalcar, lo han ido experimentando de manera ya sea de repente individual o de repente de grupo de compañeros, y cosa que no debería ser, ¿no? Siempre necesitamos la supervisión de un adulto, de un guía en este caso, ¿no? Y a pesar de estas alarmantes cifras que se está dando de la sexualidad, de la reproducción en adolescentes muy jóvenes, creo que nosotros debemos dar, ¿no? Ese cambio. Y considero que la prevención, por ejemplo, del embarazo y también las transmisiones sexuales que por supuesto podrían darse a consecuencia de este experimento, ¿no? De la sexualidad en los jóvenes, son también parte prioritaria de la formación de la educación sexual integral. Entonces, hablar más que todo sin tabúes sobre la sexualidad va a contribuir al empoderamiento y también al desarrollo de los adolescentes, y creo que para que tomen las decisiones, ¿no? Responsables más que todo sobre sus cuerpos y también sobre sus vidas. Ujú. Ok. Muchas gracias por acompañarme en esta entrevista, Erika. Gracias a ti. Ok, gracias.